que sean correctas. Entonces, mucho tenía que ver esa actividad con poder hacer esta tareita de investigación. Y este segundo, que es el examen, básicamente, el segundo punto de la consigna es lo que más me importa. Entonces yo, como teníamos este poco tiempo, gracias al feriado, el 14, que va a ser la segunda etapa evaluativa, digamos, que es el último viernes que nos queda para cerrar la nota, lo vamos a trabajar en una cosa así tipo choice, ¿sí? O sea, yo, lo mismo, el 7, después de terminar nuestro encuentro, les doy lo que sea y ustedes van a trabajar con estas preguntas para poder hacer el punteo de verdadero, falso, sí o no, cuál opción, qué sé yo, y hacer una mini fundamentación de 5 puntos, porque son 3 temas los que tenemos. Y esa es la segunda modalidad. El 14 me entregan, lo charlamos acá, y hacemos el cierre de notas porque yo seguramente tenga que entregar hasta el sábado 22, que es el cierre de actas. Ese es el último día del cierre de actas. Qué tremendo, se nos fue el cuatrimestre casi. Sí, siempre esa fecha, ¿eh? Justo el día de mi cumpleaños cierran el cuatrimestre. ¿Cómo me han hecho 22. sufrir? Sí. Siempre me hacen sufrir. Estás terrible, claro, es el momento. Sí, me ha pasado. O te cierran o tenés un examen, porque es tremenda. Exactamente. Bueno, para celebrar con Sofi tenemos cierre. Bueno, igual vamos a cerrar en la semana, porque nos clavan ahí el feriado del 21. Hacemos algún encuentro en la semana cuando lo vamos a organizar para hacer el cierre de notas nada más. Nos juntamos 10 minutos, pues yo cierro las actas, entonces armaremos un meet específicamente con Carla en algún día que les quede cómodo. ¿El jueves 20 también es feriado? ¿Nos la pegamos todo derecho? O sea, lunes, martes y miércoles, ¿no? ¿Sabes que me parece hábil. que sí? La verdad que no sé bien. Claro, yo, así como desayuno, o sea, realmente pido disculpas porque no puedo presupuestar nada en mi cabeza porque no sé el día que vivo. Se me ha pasado los primeros 6 meses del año con una velocidad espantosa. Sí, en junio está el 17, que es lunes, que es feriado, y después tenemos el jueves 20 y el viernes 21. O sea, esos dos son feriados, bueno. Así es. Ok. Muy bien. Bueno. Entre lunes, martes y miércoles hacemos un meet de un rato, de estos 40 minutos, para hacer el cierre de las notas. A los que recién se estaban sumando les contaba que como tenemos 4 encuentros que nos quedan, el tema es la segunda nota evaluativa. Digamos, más allá de que la actividad 1 para mí fue importante y este es el núcleo, o sea, el examen de hoy que yo les estaba contando a los compañeros que en los minutos finales, más allá de que les voy a colgar el examen, vamos a hacer una descripción de lo que quiero que puedan investigar en el trabajo, ¿sí? Para que estén orientados. Entonces les voy a mostrar el parcial y lo vamos a interpretar juntos, ¿ok? Para que después trabajen la consigna durante toda la semana y el viernes a las 6 de la tarde estén todos los mails enviados. Nos juntamos el 24, seguimos, son 3 temas que tenemos para las otras cosas, o sea, las otras unidades hablamos de responsabilidad social, fundraising, que es algo que estamos viendo ahora, ¿sí? O sea, el fundraising, la responsabilidad social empresarial y comunicación como 3 ejes de la otra unidad, ¿sí? Y esos 3 temas son los que va a versar este examen, que en realidad yo lo voy a simplificar en un choice con algún hilo de fundamentación de 2 renglones, que es lo único que quiero que hagan, ¿sí? O sea, para entregar tipo el 14 y después, por eso, como es el último día hábil que tendríamos cursada, yo corrijo ese fin de semana y en algún ratito de estos 3 días hábiles de la otra semana, ¿sí? De estos del 19, 18 o 17 nos encontramos para hacer el cierre de notas.
para que les transmita las notas y ya terminamos, ¿sí? Todo igualmente yo los cuelgo en el grupo de WhatsApp. Yo cuando corrijo los exámenes hago el cuadro de notas, se los voy a compartir y todo lo vamos a ir compartiendo para que ustedes ya sepan, pero bueno, hacemos un encuentro de cierre para despedirnos de la cursada básicamente, porque después el viernes 21 no nos deberíamos encontrar porque es feriado y el 22 está el cierre del cuatrimestre. Muy bien. Esa es la propuesta. ¿Sí? Entonces yo le compartí a sus compañeros que, bueno, hoy era el día donde estoy dispuesta a escucharlos a ustedes, de todo lo que estuvimos debatiendo y charlando, lo que quieran hablar, básicamente, porque en realidad puntos no nos han quedado colgados, o sea, hasta hemos visto el tema de acciones para conseguir recursos, que es un tema que vamos a linkear con la responsabilidad social empresarial, que son los 3 ítems de las otras unidades, que tienen también un eje, ¿no? Porque como venimos hablando hasta acá sobre organización, definir objeto de la organización, establecer objetivos como la finalidad de un proyecto, armar y diseñar proyectos en virtud de las herramientas que estuvimos viendo y trazar un cronograma de actividades, eso es lo que vimos hasta acá. Sí. ¿Cuál es la forma? La forma de cada tipo de organización, de persona jurídica en sus bases que estuvimos viendo, tanto para la mutual como para la asociación o la fundación, cuáles eran los ejes que las diferenciaban y cuáles eran sus formalismos en común, ¿sí? Porque todas las organizaciones en algún momento convergen en formalizarse ante alguien que les da autorización para funcionar, al que le reconoce la personería y al que le otorga una vigencia determinada, ¿sí? Ante alguna autoridad de aplicación estatal, siempre hacen su registración y comienza su vida formalmente. Independientemente de que hablamos que hay toda una génesis preasociativa de las organizaciones. ¿Sí? Entonces, más o menos, estos fueron los ejes de nuestros encuentros hasta acá. Yo les había dicho que podían ver si necesitaban, si tenían alguna duda sobre los conceptos, si había algo que les había quedado, o cualquier cosa que quisieran hablar, básicamente, sobre los lineamientos que tengan hasta acá alguna duda, o necesiten profundizar algún concepto. Soy todo oído. Y pasa eso del silencio de radio. Sí, creo que no hay dudas o son tantas. O soy re buena tantas. explicando, soy un fenómeno, o soy un re fenómeno, o no casamos nada. O sea, o se mueren. No, profe, buenas tardes, compañero. No, más que nada a mí me inquietaba esa inquietud de saber qué es el examen, ya que no se podían volcar los conceptos, más o menos de qué se va a tratar. Eso me interesaba. Lo charlamos, sí, lo tengo abierto al parcial, o sea, la idea era darles estos minutos para el primer tramo del MIT, porque se nos corta, después se nos va. Yo les voy a mostrar el examen y les vamos a ir desglosando juntos lo que yo pretendo que hagan con cada consigna, teniendo en cuenta que este es el examen fuerte, digamos. Y la actividad 1 vale, porque era lo que les contestaba, lo que les comentaba a los compañeros que entraron antes. O sea, para mí la actividad 1 era como, a mí las cosas que tienen que ver con investigación y poder buscar la manera de tomar contacto con la realidad, porque en la faceta profesional uno va a tener que poder leer cuál es el contexto territorial y la necesidad de esa comunidad que se está acercando, ¿sí? O la organización en la que trabajan y poder darle la solución, ¿sí? Esa es la faz más interesante que tiene en realidad el perfil de desarrollo profesional que puede tener el licenciado, ¿sí? Hacer un asesoramiento integral para poder determinar qué organización, la documental, las obligaciones y el tema de poder leer el territorio de manera tal que puedan asistir en esto y ver cómo la actividad 1 era importante porque era justamente un mini trabajo de investigación de poder ustedes meterse en eso, elegir la organización que les interesaba y ver cómo fueron desarrollándose en el correr del tiempo
Y tiene ese condimento que tenía que ver con la investigación, que es la segunda consigna del parcial. La primera consigna es una parte de relacionar conceptos y la segunda parte es la del trabajo de investigación propiamente, que es la parte que me interesa empezar a trabajar, para que vayan aceitando ustedes cuando tengan que colocarse en posición de hacer la tesina. Claro. Así que quédate tranquila que lo vamos a ver, o sea, lo van a ver en la pantalla y vamos a ir desglosando las consignas para que después en la semana las puedan trabajar tranquilamente, ¿sí? Para que sepan cuál es el foco de cada punto que estamos tratando. Eso sin dudas. Ahora, de todos los conceptos que estuvimos viendo, de cómo fueron dándose, o sea, decantando las cosas, como podrán ver, lo que tratamos de hacer con Carla es que haya un hilo conductor entre lo que vamos hablando, ¿sí? Porque en las primeras clases definimos la organización y cada tipo de organización y formalmente sus requerimientos, ¿sí? Ante quiénes se registraban, cómo debían darse los papeles y en la formalidad. Hablamos de la parte, esto de una génesis preformal, que es la asociativa, es el trabajo en sí mismo, que la organización sea funcional. Y hablamos de objeto, del objeto de esta organización, de cuál es la actividad a la que va a nuclear a la gente. Hablamos de definir el objetivo, como las acciones a emprender, porque vamos a tener un montón de cosas que podemos hacer, porque hay un montón de necesidades que a veces la gente va a acercar. O sea, esa organización tiene por ahí un montón de objetivos porque quiere hacer varias cosas. Entonces, trazar una viabilidad del objetivo, ver cuáles son los que se pueden resolver y se pueden cumplir a corto, a mediano, a largo plazo, hacer una proyección de eso. E ir justamente haciendo un diseño de proyecto de acuerdo a la posibilidad de cumplimiento, ¿sí? Este diseño de proyecto, que vimos varias herramientas que se pueden abarcar, básicamente fundadas en el diagnóstico participativo. Hola, Natalia. Hola, profe. Pude entrar a clases. Disculpe. Bueno, menos mal. Es un repasito, o sea, yo le estaba hablando a tus compañeros de si tenías dudas, si alguien había apuntado algún tema específico que les había quedado dando vueltas o algo que querían aclarar, pero si no, estamos concatenando todo. Bueno. Y entonces era esto básicamente del objetivo y todas las herramientas sobre el tema básicamente de diagnóstico participativo, herramientas de poder después extraer de estas charlas y documentando los procesos nuevamente y teniendo todo de alguna manera ordenado en el tema del papel, aprender a anotar nuestras reuniones para poder evaluar este proceso de planificación, implementación y evaluación como una rueda que permanentemente gira y se puede ir modificando, ¿sí? Generar un cronograma de actividades que contenga todos los ítems que nosotros tenemos, tanto recursos humanos, recursos económicos, maquinarias, insumos, todo lo que vamos a requerir. Para poder hacer también esto nos sirve para poder hacer una correcta estructura de costos, ¿sí? Y ver el rendimiento, porque si no, somos una suma de buenas voluntades. Entonces necesitamos poder hacer una estructura de costos correcta que garantice el cumplimiento del objetivo, ¿sí? En este marco también vimos un poquito que es el tema que linkea con las próximas unidades, que eran las acciones para obtener esos recursos, ¿no? Que es el fundraising, que es una denominación a esta tarea, porque la tarea en sí misma es de dónde obtengo los recursos. Puedo obtener recursos de muchos lugares, hay distintas estrategias, depende de la actividad a desarrollar. Esto se vuelca directamente al tema de responsabilidad social empresarial, que es algo que vamos a ver la próxima, y trae aparejado el tema de comunicación como el último punto, ¿sí? Son los tres ejes sobre los que van a venir los próximos encuentros. Eso era el corolario de todo lo que estábamos charlando.
¿Tienen alguna consulta? ¿Alguien estuvo leyendo, estuvo viendo alguna filmina y se le complicó, no entendió, se le dispersó algún concepto? Yo no es porque crea que soy un as explicando, sino que me parece que de alguna manera, haciendo el hilván de los temas, parecería ser algo más o menos sencillo, porque como que va decantando una cosa hacia la otra. Pero por ahí si a alguno se le genera alguna complicación, este es el momento y lo charlamos. ¿No? Creo que estamos preparados así, 4x4. Maravilloso. Bueno, ¿qué les pareció los temas hasta acá? Entonces, ahora vienen las opiniones personales. O sea, ¿sienten que esto sirve? ¿Les resulta esclarecedor? ¿Amplían un poco más el concepto de algunas organizaciones que por ahí no tenían? ¿Estamos bien con esto? O sea, a mí lo que me importa es que puedan hacer esta distinción de organizaciones sin fines de lucro como el mundo y los submundos diferentes que tenemos de acuerdo a qué actividad resulte más apropiada para el objeto que nosotros vamos a desarrollar. A título personal, sin pruritos, ¿sí? No me sirvió para nada, no entendí nada, no entiendo la diferencia. Estoy un poco más claro, es un poco más esclarecedor. Cuéntenmelas también, o sea, esto es un feedback entre el profesor y lo que yo les trato de transmitir y lo que ustedes puedan aprender, pero aprender de hacer suyo para el futuro, digo, ¿sí? O sea, que les sirva. Si les resulta esclarecedor, si para mí, por ejemplo, el mutualismo fue algo que se les entrometió ahora en la vida y lo pudieron ver y les da curiosidad, para mí maravilloso. O sea, a esto me refiero, ¿no? ¿Cómo es esta relación que ustedes tienen más allá de la materia, del contenido y de la cuestión académica? Digo, si les resulta esclarecedor hasta acá un poco las charlas que hemos tenido. Profe, a mí personalmente me resultó más esclarecedora porque no solamente conoce el mundo de las cooperativas y del mutual. Sinceramente, los otros tipos de organizaciones civiles no las tenía muy registradas. Así que con esto es como que entendí un poquito más a lo que se refiere cada una. Y es como usted dice, de acuerdo a los objetivos que uno quiera, de acuerdo a eso, puede hacer o no diferentes tipos de organizaciones que se adecue a lo que yo, a lo que se pretende. Así que bueno, para mí sí, profe, me resultó más esclarecedor. Excelente. Sí, sobre todo teniendo en cuenta esto de que a veces es muy importante elegir la forma jurídica correcta, porque si no, o sea, me pasó personalmente, les cuento una infidencia, pero a título del asesoramiento en mi faceta profesional, vino gente de una cooperativa, de una entidad cooperativa que se formó con 3 personas. Dentro de las últimas resoluciones del INES había la resolución 1000 era una resolución que tenía dentro de todas las cosas que contenía un ítem que hablaba sobre inclusión laboral y permitía que las cooperativas se conformen con 3 sujetos, ¿sí? O sea, básicamente en realidad las normas no lo permiten, la norma en sí misma establece que una cooperativa de trabajo tiene que tener 10 miembros. En algún momento a modo de excepción se permitió que fueran 6 y en esta resolución que el INAES emitió el año pasado, la formación se permitía con 3 sujetos. Con la perspectiva de que estos 3 sujetos hagan un desarrollo del movimiento cooperativo de manera de captar nuevos socios para poder integrar en principio un consejo completo, ¿sí? Porque lo que tienen estas cooperativas es que son entidades que están, su consejo de administración es unipersonal. El presidente reviste las 3 características: es presidente, secretario y tesorero, ¿sí? Otro miembro es síndico y hay un socio. Estas son las características de las cooperativas de 3, famosas que pueden haber escuchado por ahí, cooperativas de 3. La cooperativa de 3 es una excepción de la excepción a la ley, ¿sí? Que tiene una finalidad de inclusión laboral, ¿sí? O sea, la realidad es que había personas que estaban realizando una actividad.
¿Qué sucede? Viene esta entidad a hacerme la consulta y me dice que en realidad son profesoras de artes plásticas que están haciendo una tarea social con niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad que a través del arte los sacan de la calle. ¿Sí? Entonces, en su taller de arte, los chicos hacen esculturas, ceniceros, macetitas, que luego son vendidas en las ferias artesanales de la localidad. O sea, los chicos van, exponen, por supuesto que acompañados, siempre es un acompañamiento que tiene que ver con esta tarea de poder generar el emprendedurismo en los niños y en los adolescentes de tal manera que, por un lado, estén resguardados en el taller de arte y haciendo una actividad acorde, y por otro lado, que también los chicos más grandes puedan tomar contacto con el emprendedurismo, ¿sí? Y van con las profesoras a los estanes y muestran sus esculturas y demás. Y es una tarea sumamente loable y tiene que ver con toda una cuestión de trabajo social, independientemente de la persona jurídica. Pero la cooperativa se constituyó en el año 2022 y nunca mandó un balance, ni hizo una asamblea, ni nada. Entonces, estaba dentro de la resolución de suspensión de actividades que el instituto remitió por falta de documentación. La señora viene y realmente no conocía, no tenía idea de lo que tenía que hacer, de cuáles eran sus obligaciones legales, porque la cooperativa la había constituido el contador, que no sé, debe estar en las Islas Caimán en este momento, se dio a la fuga el contador, maravilloso, y dejó esto. Genial, la señora lo único que hacía era, en realidad, ella hacía su aporte personal para los materiales del taller, para el lugar, para los insumos para la actividad, ponían plata. Claro. O sea, la cooperativa en realidad está desarrollada como una unidad productiva. O sea, esa es la finalidad, ¿sí? Y las tres maestras, tres docentes estas, lo único que hacían era bancarla fuerte, digamos, con sus propios ingresos. Y tener que contarle que realmente esa era la situación, o sea, un balance sin movimiento de todas maneras lo vas a tener que hacer y vas a tener que costear ese gasto, ¿sí? Y vas a tener que presentarlo porque la ley no te exime de tus obligaciones, tengas o no movimientos económicos. Era una situación que la señora se notificó en ese acto cuando yo la tenía delante mío. Y yo le tengo que decir, mire, no sé si el objeto se frustra, porque la actividad social, el trabajo social que está haciendo, lo vas a poder desarrollar igual. No sé si es la mejor, no sé si es la mejor forma jurídica que pudiste darle al emprendimiento, ¿sí? Porque hay una situación de ingresos reales que no están viniendo. ¿Sí? Cuando vos logres que esto se realice, seguramente sea la mejor forma que le podés dar, ¿sí? Pero en el mientras tanto, aquí, hoy, no lo es, ¿sí? Porque te resulta bueno, tenés que poner de tu propio bolsillo un dinero porque no lo está generando el emprendimiento en sí mismo. Claro. O sea, el emprendimiento, que es la realización de esculturas o de obras de cerámica y demás, para sostener los gastos del taller de arte o dar cursos, no están siendo suficientes. Entonces la señora me dice, empezamos al revés. Nosotros empezamos al revés, sí. Seguramente empezamos al revés. Empezamos con tener que, o sea, pensando que dándole un marco jurídico, la cosa va a fluir. Y en realidad tiene que fluir antes de darle el marco jurídico. Este es el concepto de preasociativismo que estamos hablando. Marcela. Ante el caso que contás, Paulina, ¿cómo están todas? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. No sé quién las asesoró, por ejemplo, para armar una cooperativa, si es que no tenían, digamos, la intención de generar, digamos, alguna estrategia para obtener recursos. O sea, a ver si entiendo. Porque, por ejemplo, podrían capaz que haber armado una asociación civil sin personería jurídica, no hubiese sido como un paso inicial, como para no tener que pasar esto. ¿O cuál es la intención de
la consulta va a esto. ¿Por qué personería jurídica si no tenían fondos? No, había lo mismo le dije, fuentes no sé cercanas. qué o sea, la misma consulta y quedó en el interrogante de que lo sabrá el contador, por qué las formalizó. O sea, Ahora yo sí. tengo, O sea, no con era todo chiste lo de las Islas Caimán, digamos. no era chiste porque en realidad yo tengo problemas serios porque a mí a mí en el área, digo, a nivel de consulta permanente desde el área de fiscalización, nosotros atendemos mayormente a los contadores. O sea, la llegada que yo necesito tener es con las autoridades de la entidad. Yo quiero asesorar y explicarle la vida al secretario y al presidente, que es el responsable legal y es la persona que lleva los libros y que va a tener que hacer el acta. Está todo bien, usted, yo le respeto la profesión, pero ¿sabe qué pasa? Lo único que tiene que hacer usted es a fin de año llevarse el libro de inventario y balance y hacerme el balance y punto, nos vimos. ¿Sí? Esa es la tarea. Cuando en realidad tenemos profesionales que a lo mejor son también equivocados, la mayoría de las cooperativas buscan asesoramiento contable cuando lamentablemente tendrían que obtener más como material de consulta un abogado. ¿Sí? O sea, yo prefiero que toda la vida, si le vamos a pagar a alguien, le pague los honorarios a un abogado de consulta permanente porque la tarea del contador específicamente es esta, es hacer el balance, no hace otra cosa. O sea, en la vida institucional de la cooperativa hay mucho más material social, mucho más escritos que hacer, que materia contable. Entonces, la realidad está, o sea, yo bajé y le pregunté a la señora, ¿cuál fue su motivación para generar la cooperativa si estamos en esta situación? Y la verdad es que este cuadro de posibilidad se lo dio el contador. Claro. Entonces, es lo mismo que mañana se vayan a verlos a ustedes, a su estudio, como licenciados en economía, y ustedes elijan hacer esto. Y se la están dando a la gente. O sea, le están pegando un palazo en la cabeza porque saben. Entonces, por eso les digo, ellos, como contadores, y hablo genérico, habrá algunos que no, a veces no están muy formados en esto. Entonces, la ven por acá y dicen, cooperativas va, porque tiene por ahí un régimen diferenciado en cuanto a impuestos o demás, impositivamente, lo que sea, pero la realidad es que no tenemos que ver solamente la faceta esta, ese lado que a ellos les resulta por ahí normal, que es la parte impositiva. Tenemos una cuestión normativa muy importante que les excede. A veces los excede mucho, porque nosotros somos asesores de profesionales en cuanto a veces, muchas veces. No llegamos a hablar con la persona de la cooperativa, porque lo manda a hablar al contador como si fuera un ser iluminado, y yo no sé lo que le transmite el contador al presidente de la cooperativa. Entonces estamos ahí en un círculo, en un teléfono descompuesto, y agradecí que la señora ya se haya acercado y lo pude tener ahí y darle la información en vivo, y salió como, de alguna manera, estresadísima, pero con la visión real de las cosas. O sea, la motivación no la conozco de verdad, Marcela. O sea, no sé por qué lo hizo, pero esto es lo que pasa cuando elegimos mal. O sea, cuando nosotros asesoramos mal y le decimos vaya por este lado, le terminamos generando realmente primero un perjuicio, seguramente económico, porque aparte la persona está linkeada personalmente ante la FIP como responsable, administrador de relaciones de la cooperativa y demás. Y por otro lado, tenemos una persona jurídica que no nos da, o sea, que pertenece a un grupo de entidades del circuito productivo y no está produciendo. Entonces, va a llevar un costo de mantenimiento que no va a poder afrontar porque su estructura de costos no se lo permite. Por eso digo, la actividad social la va a seguir desarrollando. O sea, no es que ella va a cerrar el taller porque la está bancando ahora porque está contenta con su actividad y porque es un bien para esa comunidad de chicos que están trabajando en el taller. Probablemente mañana logre hacer que el emprendimiento surja, tenga más gente tomando clases de arte en el taller, que puedan pagar y puedan costear a los alumnos que en realidad están siendo de alguna forma becados, o pueda vender más productos en las ferias y poder generar. Entonces la viabiliza de otra manera. ¿Sí? Claro, por eso iba mi pregunta, porque en realidad la personería jurídica lo que te permite, entre otras muchas cosas, todo lo que vos dijiste, que no la tenés, es imposible, digamos, de manera
manera legal adquirir no solamente recursos económicos, sino también entiendo, no sé, donaciones, programas, ingresar, creo que por ahí. Lo que sí, gracias, porque la pregunta iba a todo eso que vos ampliaste y que tiene que ver con esta mirada, ¿no? La importancia de hacia dónde hay que dirigir, a qué profesionales dirigirse cuando alguien quiere armar alguna organización, ya sea cooperativa, mutual, una asociación civil con personalidad jurídica, o sea, tanto los abogados, y esperemos nosotros. Totalmente, o sea, es que por eso, más que nada, absolutamente, o sea, es la beta y en realidad es la profesionalización esperada. O sea, nuestro campo, si bien, o sea, como hablamos siempre de que nosotros tenemos impuesto una economía del mercado capital y esto es una realidad, nosotros tenemos un nicho que son entidades y otras formas económicas de este sector, de este tercer sector. Hacia ahí tienen que ir volcadas nuestras actividades profesionales. Y lo más profesionales y específicamente que se puedan hacer, ¿sí? Porque tienen mucha necesidad de poder establecer correctamente su objeto social y sus objetivos a futuro, porque la realidad es que si no es imposible que se viabilicen. Entonces, o sea, más allá de la angustia que le causó a la señora, que igual dijo que iba a hacer la convocatoria de asamblea, que el balance se iba a presentar y demás, y que tenía interés en continuar con la persona jurídica para poder ver si se ampliaba, si podía generar esto de tener más socios ok, apostemos a eso, pero su trabajo, o sea, esto es lo que quiero que vean, a veces el trabajo social, la actividad, el grupo asociativo no se pierde. O sea, no es una cuestión de que la actividad se pierda, el proceso se pierda, sino que en realidad es que crezca al punto de necesitar formalizarse. Es un caminito que empieza de ser un grupo que está trabajando en el taller de arte y después termina teniendo muchas obras que hacer o mucho material para vender y se amplía, se expande, distribuye a otros, a locales de artesanías y demás. Entonces, ahí nos formalizamos porque necesitamos hacer contratos, porque necesitamos poder facturar, porque necesitamos un montón de cosas. Entonces, está genial, si tenemos un contador, buenísimo, pero lo que les quiero decir no es por desmerecer la actividad, pero realmente en la tarea que tiene que ver con el tercer sector y las actividades mutual o cooperativa específicamente, la labor del profesional contable es hacer el balance. Fin de la cita. O sea, mire señor, cerramos el 31 de diciembre, acá le traigo los biblioratos de factura, este es el libro inventario balance, le dejo todo, el mes que viene paso a buscar el balance, cuando tiene el balance confeccionado y certificado, llaman a la asamblea, se reúne el consejo de administración, hacen el acta, fijan la asamblea, tratan el punto del orden del día. El señor lo único que hizo fue confeccionar el balance, es su actividad profesional. Ni mucha ni poca, nada que desmerecer, lo tiene que hacer, cobra los honorarios por esto, ¿sí? No nos lo va a perdonar, porque también hay una certificación que hacer ante los consejos profesionales. Entonces, tiene toda una estructura de gastos su tarea, que tiene que estar de alguna manera contenida y sabida por la entidad, por la organización, porque tiene que integrar esta estructura de costos que siempre hablamos. Entonces, la señora tiene, o sea, estas profesoras que hacen una actividad social muy loable, tienen no sé, la decisión de continuar y poder conformarse en una entidad con más socios y demás y apostar a crecer. Maravilloso. Es costoso en este momento porque te reporta un ingreso personalmente. Si lo hacemos al revés, es la autosustentabilidad. Las organizaciones tienen que ser de alguna forma autosustentables, ¿sí? Se tienen que abastecer de sus recursos, de sus ingresos y generar fuentes de recursos para poder costear todo lo que necesita el proceso de producción. Así que excelente la pregunta. ¿Cuál era la motivación? Tendremos que ir a buscar al contador para... La señora no me lo pudo decir. Yo fue lo primero que le dije que la motivó a armar la cooperativa señora. Y estamos ahí sorprendidas.
También puede ser que haya habido esta posibilidad de ingresar a algún programa de asistencia del Ministerio de Cultura, de Educación o algo. El hombre vio la beta, por ahí tampoco son muy dialoguistas los contadores con las entidades, a ellos les gusta el pragmatismo. O sea, yo hago y no te cuento. Entonces hay como una monopolización de la información que tiene el contador que no se las transmite a los cooperatistas. Entonces, de alguna forma, yo agradecí que la mujer se haya acercado y no me haya mandado el contador. O sea, también pasa que atiendo al contador. O sea, me viene a ver el contador. Y bueno, yo te cuento todo. Ahora, de ahí como vos lo transmitas, es otro tema. Yo te puedo informar y contar a un profesional, le puedo decir cómo debe ser la cosa. Ahora, si el señor después le puede decir a la entidad cómo hacer un acta de consejo de administración, el acta de asamblea y qué es lo que es una memoria y demás, bueno, no lo sé. A ver, en la práctica dice que es poco, estadísticamente hablando. O sea, la verdad que la documentación social es poca. O sea, el contador hace el informe anual de auditoría y el balance, ¿sí? Todo lo demás, la memoria anual, el informe del síndico, la convocatoria en sí misma, la reunión de consejo de administración previa a la convocatoria, todo esto es tarea del secretario. Por supuesto que el informe del síndico, claramente. Profe, Entonces, cada parte tiene su tarea en esto, ¿no? El conjunto. Sí, Lisa. buenas tardes. Profe, ¿Qué tal? los pasos para constituir mutuales y cooperativas es casi lo mismo, que no hay diferencia. No, el proceso de constitución no. De constitución, sí, es lo mismo que una cooperativa. Correcto. No Sí, hay... el proceso es la formalidad en darse el acta constitutiva, en establecer un estatuto. La única diferencia que tiene la mutualidad es que necesitan aprobar reglamentos de prestación de servicio. El objeto social de la cooperativa está determinado en el propio estatuto, en el artículo 5º. Las entidades mutuales establecen toda su reglamentación de estructura dentro del estatuto, ¿sí? Cuántos miembros del consejo, cuánto dura su mandato, las causales de sanción, de remoción, de expulsión, la cuota social, los tipos de socios, demás, eso está en la estructura de su estatuto. La prestación de los servicios que van a hacer se establecen por los reglamentos propios de cada uno, que están también en la página. O sea, el compendio de reglamentos es de acuerdo a la capacidad de prestación que decida la mutual y se va a establecer en el acta constitutiva. ¿Qué servicios va a prestar? Lo elegirá cada organización y cada reglamento será aparte para presentarlo a su aprobación. Esa es la única diferencia. ¿Sí? Sí. Pero después, el acta constitutiva y el estatuto social son el marco en ambas personerías. ¿Se entendió? Una duda que tengo, o sea, y para conformar una mutual, la mutual, uno de los requisitos es que tiene que brindar 2 servicios como mínimo, ¿no? Así es. Ah. Tiene que aprobar 2 reglamentos de prestación de servicio. O sea, hay un cuerpo de estatuto que va a contener todas estas cuestiones que hacen a la organización propiamente de la mutual, ¿sí? A su estructura interna, y después va a haber reglamentos de servicio que como mínimo para constituirse son 2, los que tienen que presentar a su aprobación, y luego cuando quiera sumar prestaciones porque le está yendo bien, puede hacerlo y ampliarse presentando aprobaciones de reglamentos independientes. El trámite que se inicia después, cuando yo quiero sumar una actividad, es el de aprobación de reglamento. Hago una asamblea, ¿sí? Donde apruebo la integración de otro reglamento para prestar determinado servicio, y con esa asamblea y el reglamento, lo que voy a generar es un expediente de aprobación de reglamento que va a tramitar hasta que se resuelva la aprobación. Cuando se aprueba, puede prestarlo. Las entidades mutuales solo pueden prestar los servicios que tienen aprobados. Así que antes de que los reglamentos estén aprobados por el directorio, no deberían poder prestar el servicio, ¿sí?
no lo van a prestar formalmente, digamos. O sea, el amparo legal se los va a dar la resolución del INAES cuando tengan aprobado el reglamento de la prestación, porque significa que ya pasó por el sedazo, digamos, del servicio jurídico y entonces no tiene ninguna contradicción normativa para poder llevarse adelante. Perfecto. ¿Se entendió, Lisa? Sí, profe, sí, gracias. Genial. No, de nada. ¿Alguna otra consulta? Bueno, como verán, o sea, este ejemplo básicamente era lo que hablábamos con Marcela, de hacia dónde hablamos cuando la frustración del objeto puede llegar a ser. La señora podría haber salido directamente diciendo yo cierro porque no voy a seguir sosteniendo algo que no va a avanzar nunca, que me genera más problemas que satisfacciones, y dice la cooperativa no la sostengo. ¿Sí? En este caso, bueno, la voluntad hace que digan vamos a continuar con esto con la esperanza de lograr generar los recursos necesarios y lograr sumar asociados que quieran colaborar e integrar su capital para lograr este crecimiento, ¿sí? Pero bien podría haber tomado conocimiento de todo esto y decir, listo, nos convocamos para disolver. Claro. Pues también es una posibilidad, digo, o sea, hoy no lo hago porque sigo poniendo plata, no me resulta útil, me convoco y la disuelvo, ¿sí? Entonces, la cooperativa deja de existir porque no puede darle concreción al objeto. ¿Sí? Siempre el objeto, más en el tema del cooperativismo, por supuesto, es tener esto de la actividad económica que haga sustentable la realización de los objetivos. ¿Sí? Una empresa es una herramienta productiva. Entonces, algo tenemos que generar que nos sostenga. Si no generamos el ingreso que nos sostenga, lo vamos a tener que hacer nosotros, el aporte. La masa societaria va a tener que hacer el aporte para sostener a la persona jurídica, que es algo que no estamos buscando. No estamos buscando, estamos buscando satisfacer una necesidad, no comprarles un problema. ¿Sí? Hay un conflicto, hay una necesidad, hay una situación que resolver, entonces no le podemos generar otro perjuicio porque les estamos dando una orientación incorrecta. Nos podemos llevar por el camino de constituirse como un grupo preasociativo, ¿sí? Empezar a trabajar justamente en esto, en la tarea de generar los recursos y demás, de aceitar la maquinaria productiva de la realización del bien o del servicio que quieren poner y después los vamos llevando a escalar y a generar una persona jurídica sostenible. Queremos crear herramientas de inclusión laboral, herramientas productivas que se sostengan en el tiempo, con autonomía, con independencia, ¿sí? Con recursos genuinos propios. No estoy delirando, es así, se puede hacer así, es la idea. Parece que estoy como en Alicia en el País de las Maravillas, pero es la idea, ¿sí? Porque bienvenidos los recursos de cualquier lado, vuelvo a decir, ¿sí? Cuando haya recursos para poder aprovechar, cuando haya programas, cuando haya planes, cuando haya proyectos, nos sumamos a todo, ¿sí? Pero las políticas públicas cambian, el Estado no está siempre presente, los gobiernos cambian, y la realidad es que nosotros necesitamos no quedarnos sin fuente de trabajo, no quedarnos sin proceso productivo cuando ese recurso escasee, por algún motivo u otro. La autonomía económica, la independencia económica de la organización es lo que la hace de alguna manera libre, ¿sí? Que es el principal baluarte que tienen este tipo de organizaciones, la libertad, la equidad, la democracia, la autogestión. La igualdad del esfuerzo colectivo, ¿sí? Digamos que sería, así como hablamos siempre de que la masa societaria de una entidad mutual es su principal valor, ¿sí? El esfuerzo colectivo es lo que da el impulso al movimiento cooperativo.
O sea, porque es lo que, el ejemplo de siempre. Yo soy albañil, vos sos albañil, el otro es albañil. Vos podés estar haciendo una reparación en una casa, yo de vez en cuando pinto un techo, al otro lo llaman para hacer una baja de cordón, genial. Nos morimos los tres de hambre. A lo mejor, todos juntos, hacemos una linda cuadrilla de tareas para poder desarrollar alguna obra y vamos mejorando nuestras condiciones todos juntos, ¿sí? Entonces el esfuerzo colectivo es lo que caracteriza el movimiento. Así están las cosas. Así está. Sí, también pensaba como en el esfuerzo colectivo que también no siempre las organizaciones quieren hacer alianzas con programas estatales. Bueno, y pensando también en este contexto como que no es un panorama muy feliz y quizás también sea una discusión o un punto interesante para pensarlo en cómo las organizaciones pueden hacer alianzas con otras organizaciones que comparten el mismo tipo de actividad, rubro o inclusive el territorio, porque se puede armar un corredor que uno produzca y el otro distribuya, ¿no es cierto? Me parece que esas alianzas también son importantes a la hora de pensar las partes interesadas, que también es parte del material de esta cátedra. Me parece que está bueno empezar a pensar y poner las herramientas que tenemos, sí, a disposición de todas las posibilidades que existan. Ni hablar. Re de acuerdo, y aparte es sumamente interesante lo que dice Carla porque tiene que ver con esto. O sea, a veces, más allá de que uno dice el Estado presente o demás, sí, genial, porque generar políticas de apertura, de desarrollo y de fomento de estos sectores, por supuesto que son bienvenidos y siempre es lo esperable. O sea, uno necesita que se generen. También necesitaríamos que se genere legislación, por ejemplo, ¿sí? O sea, que es algo que bastante atrasa. O sea, nosotros no nos receptan mucho en el mundo legislativo, más allá, no receptan las realidades que el tercer sector vive en el mundo legislativo por el peso que en realidad tiene la actividad, digamos, ¿sí? O sea, nosotros estamos como corriendo en paralelo de un submundo. Entonces, hay un montón de tarea para hacer, pero es esto básicamente, o sea, no siempre queremos estar ligados a las cuestiones de los programas del Estado, qué sé yo, aunque bienvenidos sean las políticas de fomento, y esta pata que aporta Carla es muy importante. No necesitamos siempre hacerlo, lo importante es poder rastrear qué organizaciones de cualquier tipo pueden estar a constituir alianzas estratégicas con la nuestra, ¿sí? ¿Qué tipo de qué doy yo y qué me puede dar el otro y qué esfuerzo en conjunto podemos hacer? ¿Qué parte de este proceso, de este diagrama de actividades que estamos hablando también, podemos cubrir con una organización del tercer sector también? Como instrumentar algún tipo de convenio interentidades. Sí, ¿Sí? totalmente. O sea, perdón, me quedé se corre el Estado, la política pública se fue, desapareció, no necesariamente tenemos que tirar todo, veamos, ¿sí? O sea, cambia el viento, cambian las corrientes, cambian las situaciones, veamos qué es lo que dice Carla, qué tenemos alrededor. Sí. Decías. Que me quedé pensando en la clase anterior que hablábamos de mutualidades y pensando en este contexto, digo, bueno, ahora que ya el monotributo social no es más una herramienta para las trabajadoras, los trabajadores, bueno, ¿qué tal si pensamos en tener un sistema previsional o jubilatorio desde una mutual, ¿no? Que sacar del Estado también del centro y poder pensar en adquirir ese servicio o con otros mecanismos, ¿no? Y dentro de la economía social. Sin duda. Sí. Es así. Vamos conformándonos de acuerdo, o sea, esto también habla un poco de lo que volvemos al linkeo de la actividad 1, o sea, cómo perduraron las instituciones que cada uno por ahí en algún momento buscó o investigó, cómo perduraron en el tiempo, ¿sí? O sea, de qué momento datan y cómo los vaivenes, porque hay que amacarse. O sea, la realidad es que
hay que matarse en la Argentina para sostener una actividad de una organización sin fines de lucro. Entonces, la realidad es que es muy enriquecedor que también el tema de los distintos tiempos nos modifican las estrategias. Nosotros podemos armar un proyecto y nos cambia todo esto de volver a las partes interesadas, nos cambia el macro y tenemos que redirigir de vuelta, ¿sí? Y nos pone a prueba todo el tiempo, es una actividad muy creativa, pero ni hablar. Así que, bueno, se corta este link, nos encontramos en el otro en 10 minutos y hablamos específicamente del parcial y las dudas que tengan. Cualquier cosa que les haya surgido y les quede, me la cuentan, ¿dale? Buenísimo. Nos vemos en el Genial. otro chat. Dale. Hola, Wendy. Bueno. Y un adelante en la puerta. Comía.
Cumbia machufay. Y 32. Bueno, dijo en 10 minutos, pero siempre hay gente esperando. Así que... Buenas. Buenas, aquí de nuevo. Ujú. De vuelta. De vuelta al ruedo. Estamos entrando, estamos 5. Estamos. Creo que quedan 2 minutitos más o Sí. menos. Tengo unos bifes. Sí, muy bien. Hola Pedro, ¿estás por ahí? Recién lo veo, porque como había mucha gente. Sí, estoy oyendo y le estoy metiendo, estoy con un laburo en la computadora, por eso estoy No pasa nada, pero todo bien, ¿estás acá con esto? estoy escuchando, quiero ver la consigna y porque justo también vengo hace varios días empujando para activar un par de cosas relacionadas con la economía social en mi organización y vengo con muchas ganas de ver también la consigna como idea para también salir a buscar espacios del barrio, cosas así, ONGs y mutuales y esas cosas del barrio, así que bien, la vengo llevando bien. Te va a servir la consigna, vos vas a ver ahora. Recién.
Sí, hacemos un mapeo territorial, así que ya arrancamos con algo que te va a servir. Ay, ¿sabes qué? Me pasa que yo tengo un amigo con el que estoy laburando con esto en software, que hace un tiempo me contó que venía laburando un software para mapeo multicapa en QGIS, que creo que es un software de mapeo código abierto, que después lo abandonó porque el stakeholder, el interesado, ya no le interesaba. Pero a mí me Perdimos parece- la parte interesada. Claro, se perdió la parte interesada. A mí me interesa, no tengo un mango, pero... Claro, tenemos que laburar el fundraising a full, digamos. Sí, es que me encantaría poder meter eso porque lo que me había contado en su momento era una herramienta re interesante para que exista, digamos, ¿no? Sí, para interrelacionar un poco con lo que dejamos que hablaba Carla, o sea, porque a veces te tocan estos, como hablamos de los vaivenes, el tema de generar redes que sean estables, o sea, vos podés interrelacionar organizaciones de tal manera de que se genere un entramado sostenible, ¿viste? Entonces, está bien, mientras que funcionen los programas que desarrollan y fomentan el tercer sector, genial, pero después no nos caemos, o sea, lo importante es sostenerse. Entonces la interrelación es como una parte súper interesante, mapear y poder sondear qué tenés alrededor, que te sirva de interés para el desarrollo de tu objeto, súper. Y la tecnología se está aplicada a eso, soy un queso, me declaro neófita total, ni idea. Así que bienvenido sea todo aquel que se dedique a esto, porque realmente es una re mano. Total. A mí me está pasando que yo me metí en octubre del año pasado recién en el mundo software y a partir de una oportunidad de trabajo de medio de vamos a poner a ver si podemos hacer esto y lo estamos terminando hace una semana, venimos muy bien, pero a la vez también me hizo empezar a explorar un montón de cosas, cómo funciona todo ese mundo, software libre, qué sé yo, que me encantaría poder encontrar mucho más entrelazado con la sociedad, en especial porque me parece que también la economía social tiene esta cuestión de estar buscándole la vuelta a poder establecer otro sistema, ya sea a través de una evolución del sistema existente o bueno, no sé cómo. Claro, porque uno se posiciona siempre que la economía social en una franja de marginalidad, ¿viste? O sea, no podemos integrar nada del mundo sofisticado, parece. Entonces, la realidad es que es mentira. Y de hecho, vimos en el fundraising, por ejemplo, todas las herramientas que se usan en el sistema, digamos, en el sistema empresario, no es que vamos a descubrir nada. Entonces, digo, hay una cuestión de cuáles los valores y los propósitos que tiene el tercer sector. Y eso es independiente de las herramientas que podemos tomar de cualquier lado. O sea, sofisticar, tecnologizar, todo lo que se pueda utilizar, bienvenido. O sea, realmente es un aporte y es un valor. Y a la vez yo pienso, perdón, quería agregar que yo creo que hay una cuestión también como podría ser un paralelismo medio raro, pero en general, qué sé yo, cuando cae la economía, aumenta la pobreza, aumenta mucho el consumo de carbohidratos, harina, ¿no? Porque es más barato que comprar, no sé, fruta, ese tipo de cosas. Así como la dieta, digamos, por falta de recursos se modifica alrededor de eso, me parece que también hay una cuestión con los consumos tecnológicos, que un montón de veces se recurren a herramientas muy, muy generales, muy orientadas a, viste, que es esta misma pregonamiento. La misma dinámica. Claro, la misma dinámica de esto de estar diciendo sé tu propio jefe y toda la bola, cuando los tipos que efectivamente son jefes, tienen herramientas muchísimo más personalizadas, e inclusive también de cara a pensar que quizás las formas en las que se utilizan esas herramientas en el gran sistema, se puede empezar de otra manera, no sé, o sea, cómo se aplicaría Sumac Causai al desarrollo de software, por ejemplo, ¿no? O sea, como ese tipo de flasheos que vengo teniendo en pos de capaz lograr software más nuestro, más propio, ¿no? Como tenemos más sargento. Tenemos en la economía social, tenemos a la cooperativa GECOP, que es de tecnologías y comunicaciones, y hay una federación que se llama FATICS,
que también reúne a todas cooperativas de tecnología y comunicación. Y son muy Ahora también. interesantes, sí, porque ellos vienen con otra lógica. Entonces, vos que estás en este sistema, en este mundo de sistemas, si los rastreás, te va a ser muy interesante de cuál es su enfoque, ¿no es cierto? Voy a entrar en contacto, Re. Me dijiste GECOP. Sí, GECOP es la cooperativa y la federación es FATIX. Tics. Muy bien, lo voy a buscar. Porque me reinteresa, o sea, es una cosa que la re vengo pensando y que me encantaría que se pudiese aplicar a TICS generó el buscador de las entidades que estaban dentro de la resolución. Hizo el buscador, o sea, generó un sistema donde las entidades podían buscarse para ver si estaban incluidas en la resolución. Mirá, Para la presentación de documentación y demás. Sí. Porque como, más allá de que se entiende que una resolución emite, se publica en el boletín oficial y demás, a veces no tenés herramientas de acceso. claro, Vos claro, no, no, es no. que es lo que ocurre Entonces la siempre. llegada y generaron un buscador de entidades para que cada uno pueda hacer su consulta. Estuvo, o sea, es un buen desarrollo tecnológico que hacen, muy interesante. Ujú. Muy bueno. Orientado siempre a esta dinámica que nosotros hablamos de estar posicionado en valores y principios, ¿no? Que tiene que ver solo con eso. O sea, después todo lo demás lo podemos traer de otros submundos. Totalmente, totalmente. Muy bueno. Y Bueno, gracias. en virtud de eso, les voy a presentar el examen, así ya salimos de... Estamos aquí. ¿Todos vemos? Se ve. Se ve poquito, pero se ve. Igual les cuento, les voy a leer. Se los voy a mandar, les voy a leer. La consigna 1. Hablando esto un poco de lo que... Ahora la consigna 2, que me estoy adelantando, hablando de esto que decimos de la alimentación que estaba hablando Pedro, nuestra consigna 2 tiene que ver con algo muy interesante. Consigna 1. Relaciona los siguientes términos, ¿sí? Organizaciones sin fines de lucro, stakeholders o partes interesadas, diagnóstico participativo y cronograma de actividades. Podrá incluir cuadros, tablas, citar autores y todo lo que considere necesario para fundamentar su respuesta. Usarán para esto 2 páginas. O sea, con esto, este es el marco más o menos para tener un examen de 4 hojas, con mucho. De armar esta relación tiene que ver con la concatenación de las cosas que estábamos hablando nosotros, ¿sí? Relaciona los siguientes términos, un poco para salir de lo que Rosana preguntaba y decía, no me van a preguntar los conceptos. Sí, los podés definir en 2 palabras, la idea, pero después es ver cómo se relacionan. Y acá viene la parte del chiste de todo lo que estuvimos haciendo saltito a saltito, filmina por filmina y clase por clase. O sea, todo tiene una interrelación sobre organizaciones sin fines de lucro en general, cada particularidad de organización, qué tenemos que ver de las partes interesadas y quiénes son las que las componen, cómo nos afectan, la matriz de poder e interés que estuvimos viendo, el diagnóstico participativo, las herramientas que estuvimos viendo, y la herramienta del cronograma de actividades y nuestro círculo de planificación, implementación y evaluación. Esos serían los elementos con el que van a trabajar las interrelaciones, en el formato que quieran. Tabla, cuadro, cita, explicativo, lo que quieran. ¿Dudas? Punto 1, más marco teórico, pero con este plus de la interrelación. O sea, yo no quiero que me describan qué es una organización sin fines de lucro, no es mi interés, no me interesa, agarramos cualquier cuaderno, libro, filmina, apunte y lo leemos. ¿Sí? No quiero saber qué es una parte interesada, no me interesa la definición, porque la definición la sacamos de cualquier libro, de cualquier lado, de cualquier apunte. Me interesa saber que aprendan a relacionar y cómo opera un concepto concatenado con el otro.
Y después vamos a la consigna 2, que es la práctica, que es la parte que a mí más me interesa. Sí. Dudas tengo. ¿Dudas? Es como armar un texto relacionando todos esos conceptos. Correcto. Bueno. Se evapó la duda. Claro, es básicamente eso. O sea, es el trabajo que estuvimos haciendo en el caminito hasta acá. Por supuesto que vos vas a definir las organizaciones sin fines de lucro. Vimos 4, sus particularidades en cada caso. Y después vas a tener que interrelacionar qué función cumplen las partes interesadas. ¿Por qué las tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo pueden influir? ¿De acuerdo a qué? Poder, interés. ¿Qué tenemos que hacer con cada parte? ¿Qué hay que evaluar? ¿Cómo generamos el proyecto después de que tenemos todo establecido? Sabemos la organización, tenemos las partes. ¿Sí? Y hablamos de un diagnóstico participativo. Vamos a poder tener las herramientas que estuvimos viendo para desarrollar este proyecto, el objetivo base. ¿Y de qué nos va a surgir de ahí? El cronograma de actividades. Ok, el cronograma de actividades, tareas, recursos, gente, insumos, planificación, implementación, evaluación, todo eso. Todo eso en un texto, ¿sí? Donde cada cosa tiene que ver con la otra, porque lo que estuvimos viendo siempre, nunca dejó de ser un proceso. No quiero la definición, no quiero conceptos sueltos, quiero que aprendan, que tomen esto de la interrelación, de cómo se genera el proceso de la conformación organizativa. ¿Se aclara? Sí, Perfecto. La consigna 2, que es la consigna práctica, nos va a posicionar un poco en esto que hablaba Pedro del tema alimentario, ¿sí? La introducción de la consigna dice: las organizaciones sin fines de lucro, como hemos visto a lo largo de diversos encuentros y de la bibliografía, construyen acciones en conjunto con otras organizaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, dentro de una red de obra de contención y o alianzas estratégicas, propiciando nuevas oportunidades. Este sería el concepto, ¿sí? Que estábamos hablando recién con Carla. Ver cómo se logra armar una red, una matriz sostenible, de alguna manera, con esta independencia de otros actores, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Entre organizaciones sin fines de lucro entre sí. La descripción del caso en sí mismo dice: la Fundación Ecohuerta orienta su objeto social a la construcción de huertas sociales y comunitarias en barrios emergentes de todo el país. Su sede social y productiva se encuentra en es el lugar a completar. Van ustedes a elegir la zona donde van a realizar el mapeo territorial que les va a servir para fundar la investigación. Los directivos de la Fundación han decidido comenzar a conocer otras organizaciones sin fines de lucro de su entorno más próximo y le han solicitado que elabore un mapeo territorial para exponer potenciales celebraciones de convenio marco con otras organizaciones. Entonces, la primera descripción es que nosotros tenemos que poder establecer un territorio y poder sondear ese territorio, mapearlo de tal forma de conocer organizaciones sin fines de lucro del entorno más próximo que sean convenientes para trazar convenios con la Fundación Ecohuerta en virtud del objeto que ésta desarrolla. ¿Sí? Y acá viene específicamente el trabajo. Elabora un mapeo territorial seleccionando al menos 3 organizaciones sin fines de lucro que considere relevantes para establecer una alianza estratégica con esta fundación. O sea, su tarea de la semana es elegir el territorio, mapearlo de alguna manera, seleccionar 3 organizaciones que tengan alguna afinidad con el objeto que desarrolla la fundación. ¿Sí? Sí. Y que pueda resultar relevante para establecer una alianza estratégica. Entonces, ¿qué deben hacer? Detallar
a qué tipo de organización corresponde, cuál es su objeto social aproximado y adecuado, ¿no? El domicilio de su sede social, real o ficticio, y todo dato que considere relevante. Real o ficticio porque a lo mejor conocemos la organización y no. A ver, esto puede darse en un contexto real, podemos tener entidades que realmente conocemos, o podemos armar una hipótesis de trabajo. ¿Sí? O sea, no necesito que las organizaciones, no necesito que existan las entidades, sino que ustedes hagan una fundamentación adecuada, por eso el objeto social es aproximado y adecuado, o sea, y el domicilio de la sede real es real o ficticio, o sea, podemos tomar la hipótesis de que las entidades existen o trabajar en una hipótesis ficticia, ¿sí? Fundamentar esta elección y la posible relevancia para el establecimiento de nuevas oportunidades para la Fundación Ecohuerta. Porque también hay un feedback de crecimiento. ¿Qué le aporta? ¿Sí? O sea, hay vamos a tratar de trazar 3 entidades que nos pueden resultar relevantes. Vamos a elegir la entidad, efectivamente, con la cual van a realizar este convenio en virtud de qué oportunidades le va a generar a Ecohuerta, ¿sí? ¿Qué le suma? O sea, en este feedback colaborativo va a haber una de las 3 que va a resultar favorecida con el convenio porque el marco de las oportunidades que le brinda de crecimiento a la fundación es el más satisfactorio. ¿Se entiende? Profe, ¿pueden ser también municipios, dentro del municipio, alguna área de repartición? ¿Cómo sería? Por ejemplo, el programa... La organización sin fines de lucro no está integrada por el sector estatal. No, ya sé, pero las organizaciones con las que pactan. Si hacemos un mapeo, también relevamos el municipio y las áreas que corresponden, por ejemplo... Está bien, pero toda el área... El área de producción que está dando, qué sé yo, plantines o árboles, semillas. Estamos manteniendo al Estado fuera de esto. A mí me interesa trabajar la red de interentidades, por este contexto que estamos manejando, de que puede estar o no estar el Estado. Yo quiero sostener a la organización, o sea, yo necesito tener 3 organizaciones. No, fuera con el Estado, como usted dijo, puede estar o no estar, algo que sea autosustentable por largo tiempo. O yo no estoy entendiendo, o no estoy entendiendo cuál sea. No, porque hay varias, acá, por ejemplo, en mi localidad se hacen convenios con organizaciones así. Pero hay programas en todos los municipios, o sea, programas que fomentan las huertas sociales y comunitarias hay prácticamente, de hecho, había a nivel nacional, ¿sí? Sí. El Pro Huerta era un programa a nivel nacional. Sí, pero no lo quiero nombrar ese porque no está. Pero no se puede hacer eso en el mapeo y después elegir otra. ¿Cuál sería la organización sin fines de lucro que vas a tener en el mapeo? Eso lo voy a plantear, que sean referentes al que usted propone. Pero usted no quiere que el Estado esté participando en estas 3 entidades. Claro. No es una organización no es una organización sin fines de lucro el Estado. Listo. Municipal, provincial o nacional. Sí, entendí, quería saber eso, si entraba o no entraba. No, el contacto, o sea, si vos me decís que una de las entidades que está participando de un programa municipal, está perfecto. Claro, la organización, o sea, el comedor, los chiquitos, que tiene, no sé, tantas personas que van a alimentarse y que tiene un predio, o sea, y la parroquia y la cooperativa. Sí. Claro. Esas son 3 organizaciones sin fines de lucro. Porque la parroquia puede tener su fundación San Gabriel Arcángel de la parroquia del barrio, ¿sí? El comedor Los Chiquitos, que es una asociación civil, y la cooperativa no sé quién.
Tengo 3 organizaciones sin fines de lucro, una fundación, una asociación civil y una cooperativa. Justo le estaba por preguntar eso, profe, con respecto a los comedores. ¿Esto tiene que estar registrado con el RNAP, puede ser, que es del tema de los comedores? ¿Tiene que estar registrado? O sea, decir que está registrado. Porque hay algunos comedores que no tienen identificación. Sí, es de vuelta un poco lo mismo, o sea, es la organización, la organización sin fines de lucro, hablamos de la actividad en sí misma, ¿sí? O sea, tratemos de que que nuestras hipótesis sean supuestos de organizaciones que tienen la personería que estamos buscando, porque uno de los puntos de la consigna es detallar qué tipo de organizaciones. Claro, porque yo no lo tenía el comedor como una organización del tercer sector. O sea, no, digo, puede ser o sea, el comedor puede ser la actividad que está desarrollando y es una asociación civil en el fondo, ¿sí? O sea, la tarea que a desarrollar es una, pero la constitución formal es el tipo de sociedad que integra, es una asociación civil, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como uno de los puntos es detallar qué tipo de organización corresponde, cuál es el objeto social de la organización formalmente constituida. O sea, porque estamos viendo, lo que estamos viendo acá, que yo les estoy pretendiendo que ustedes puedan identificar, son los elementos esenciales de la constitución de la organización. El tipo, el objeto, el domicilio, ¿sí? Son elementos esenciales de la constitutiva. Perfecto. Entonces, en este mapeo voy a elegir la zona, entonces digo que la sede social y productiva se encuentra en la zona tal, ¿sí? O sea, es una fundación ecohuerta que está en la zona que ustedes elijan, digamos. Ahí voy a sondear, ahí voy a elegir las 3 organizaciones y ahí voy a comenzar mi proceso descriptivo. ¿Qué tipo de organización? ¿Qué objeto? ¿Qué tal? Otros datos relevantes. Y como estoy hablando de esta red, sí. Una consulta. Cuando se refiere a nombrar el tipo de organización, a ver si entendí bien. Yo, bueno, le doy un domicilio en la primera parte de descripción del caso, ¿no? Por ejemplo, lo haría en el Pato, que es zona hortícola. Y Bien. elijo 3 organizaciones. Yo justo conozco 3, que son cooperativas. Entonces, están en la parte de huerta. Ahí tendría que describir estas 3 organizaciones y cómo beneficiarían a la Fundación Ecohuerta. Eso es lo que estoy entendiendo bien, esa es mi duda. Sí, es correcto, porque en realidad en principio vos tenés 3 personas jurídicas que se dedican a esto, o sea, en realidad también es ver cuál es el aporte. Si vos tenés 3 personas jurídicas que elegís cuyo objeto social efectivamente es esta realización, digo el aporte. O sea, entendemos que Ecohuerta construye huertas sociales y comunitarias en barrios emergentes. Entonces, si yo le voy a dar una mano a una cooperativa que hace huertas, ok, estoy compitiendo con su objeto. O sea, la cooperativa está creada para eso. ¿Cuál sería el aporte? Entendí que pensé que se podían asociar en ayuda o algo así. Sí, la fundamental, el tema es... Okay. ¿Sí? No, está perfecto. O sea, la idea es que tramen la manera en que este convenio surtiría efecto, digamos. O sea, la fundación se dedica a construir huertas sociales y comunitarias en barrios emergentes. Quiere seleccionar organizaciones sin fines de lucro de su territorio a las que les sirva la actividad, ¿sí? Y les sume, no sé, en este caso poder construir, por ejemplo, ¿sí? ¿En qué le suma la fundación? No sé, seguir difundiendo cuando tengamos esta huerta, la entidad se compromete a colaborar voluntariamente en desarrollar otros proyectos en las distintas otras comunidades, ¿ok? No sé, por ejemplo. La fundamentación en el entramado TEJAM, o sea, el tema, la actividad a desarrollar es cómo van tejiendo
este convenio? ¿Cuál es el marco que le darían para que resulte beneficioso para ambas? Porque Ecohuerta es una fundación y también necesita renovar esta oportunidad de crecimiento, ¿sí? El aporte que hace la fundación siempre sabemos que tiene una finalidad altruista, que lleva adelante las actividades de manera en clave benéfica, digamos. Entonces, ok, la colaboración es esta construcción de la huerta. ¿A quién se la vamos a destinar? ¿Qué objeto cumple esa organización a la que se la vamos a destinar? ¿Y cómo sería el crecimiento, la vuelta hacia adentro con la fundación? ¿Esclarezco o hago más lío? Yo conozco, profe, que la red de organizaciones de Echeverría, que eso es una organización, no son del municipio, son redes de organización, que están trabajando con los comedores, ¿sabe? Iba a ir a consultar si están con el tema de Ecohuerta, porque sé que hay también, pero por el tema que ellos dan las verduras a los comedores, pero no sé de dónde están sacando las verduras, colaboran con los comedores, las redes. Sigo escuchando lo que necesiten, no sé si está clara la consigna. O sea, no a la descripción de los conceptos, sino a la interrelación. Y en este mapeo territorial a la fundamentación de las interredes que van a tejer ambas organizaciones. Primero seleccionamos 3, necesitan tener 3 y hacer la definición de 3 organizaciones. Y el Uy, ¿se cortó? Ah, no. No, acá estamos. No, pero aquí estamos. Con ganas de perdernos, pero estamos aquí. Estamos acá, profe, pero sí. No, tranqui, o sea, Un yo lo que poco no quiero perdida, es... pero estamos. Ok, claro, la idea es que no nos vayamos perdiendo. Profesor, una consultita. Sí, Acá en Salta nosotros tenemos muchas familias que trabajan en la huerta, pero acá hay una cooperativa muy grandísima que los nuclea a ellos. ¿Cómo haríamos en ese caso? Porque le puedo buscar 3 familias, pero no está constituida como una ONG sin fines de lucro. Perdón, ¿puedo...? Sí, Marcela, tu palabra para decir. Bueno, ¿cómo va, compañero? Yo lo que entiendo es, yo lo que rescaté de todo lo que dijiste, y por eso digo, me quedó claro, es, al principio, la primera parte de la consigna dice que la fundación instruye como para hacer un mapeo de otras organizaciones civiles sin fines de lucro de otras organizaciones sin fines de lucro para tejer acuerdos, pero siempre es como que nosotros estamos en la figura de la fundación mirando en el entorno tanto organizaciones sin fines de lucro, ficticias o reales, o sea que nosotros mismos podemos crear esos enlaces. Sí. ¿Entendí bien? Sí. Es así. No necesitan, o sea, no necesitamos no tenemos que buscar lo que nosotros directamente tenemos en nuestro territorio. Si, por ejemplo, en nuestro territorio nosotros tenemos, sí, el conocimiento, porque nos va a ser más fácil para tener que armar todo, ¿no? Una organización que no conocemos, entiendo. Pero si tenemos el conocimiento de esas 3 organizaciones que no tienen que ver solamente con, como lo explicó creo otra compañera, solamente con, porque
la fundación, o sea, el objeto de la fundación, ahí está. La primera parte habla del objeto de la fundación. Teniendo claro el objeto de la fundación, que es la construcción de comedores en barrios, o, bueno, algo así, no me acuerdo ya, pasamos a la segunda parte, que es, bueno, la fundación de huertas, perdón. La fundación, en base a eso, bueno, sale a buscar más alianzas con otros organismos que le puedan generar rédito mutuo, dado el contexto. Por eso tampoco la participación del Estado, que podría ser un comedor que sí asiste el Estado, pero que, bueno, justamente en un acuerdo con la fundación, se beneficia si ese Estado desaparece de ese acuerdo, una cosa así. Literal, al comedor le va a quedar, o sea, si la Fundación Ecohuerta hace un convenio con el comedor, que es una asociación civil, por ejemplo, el beneficio que tiene es la construcción de la huerta, o sea, armar el predio, trabajar la tierra, conseguir los vegetales para satisfacer las necesidades del comedor, ¿sí? Se autoabastece, ¿sí? Pasa a tener esta independencia de alguna forma alimentaria, digamos, de producir sus propios vegetales. Entonces, qué le ofrece el comedor a la fundación? En realidad, no, de que la producción, de que pueda compartir la experiencia y llevar a las personas que capacitaron a trabajar en otros lugares, en otros comedores, la difusión, por ejemplo, ¿sí? O sea, la fundación necesita que se replique este modelo, entonces el convenio que hace, la gente que porque también no hay solo una cuestión de construcción física, sino también hay una cuestión de capacitación en la labor que le hacen para llegar después a lograr el objetivo. Entonces que el comedor replique la acción de la fundación en otras tantas personas jurídicas de su misma condición, por ejemplo. Entonces, lo que estamos tirando son todos ejemplos de cosas que pueden tomar. Lo que tienen que hacer es la fundamentación y este entramado de manera coherente. Claro. Pueden existir o no. Si hablamos siempre de cooperativas que trabajan la tierra, ya lo sabemos. O sea, ese es el objeto social determinado de la cooperativa. Si fundamentamos cómo puede ser la parte colaborativa de la fundación con una entidad que ya tiene por objeto eso, ¿sí? Pero nosotros estamos buscando ver cómo ampliarlo. La concreción del objeto propiamente dicho de una cooperativa de horticultores o este tipo de producción de horticultura es esta. Entonces, en realidad, ¿cómo sería? Se puede fundamentar, o sea, ni bueno ni malo. Si hay una manera de ver cuál es el aporte y cuál es lo que la fundación se lleva, está bien. O sea, el tema es la vinculación, la fundamentación y cómo se hace el basamento del trabajo. Real y ficticio, como dice Marcela, o sea, real, si las tenemos, las conocemos, sabemos qué tipo de organización es, sabemos cuál es el objeto aproximado, lo tenemos, o sea, lo tenemos en la realidad, ya la sabemos, la vemos. Crearlo en la hipótesis tiene que tener su lógica, ¿sí? Y eso es como quieran, o como tengan disponible. A lo mejor de la zona, por ahí no hay nadie que encuadre con el perfil, se les resulta más dificultoso una metodología que otra, la que tomen, ¿sí? Si tienen ganas de crear, lo arman una hipótesis ficticia sin problema. La fundamentación y la lógica siempre tiene que ser la misma. Sea real o sea ficticia. Profe, ¿y se elige de esas tres al final, después de fundamentar una? ¿Con cuál se hace el trato? Claro, o sea, el mapeo va a contener 3 organizaciones que son las potenciales depositarias. Lo que van a elegir es la que celebre el convenio, porque en realidad es la que tiene más relevancia para la fundación en este ida y vuelta. O sea. ¿Sí? O sea, se acercan a ustedes para pedirles que desarrollen un convenio con organización. No escucho nada, profe. Se cortó todo, ¿eh? Perdón, ¿ahora?
Ahora sí, pero no se escuchó lo que dijo anteriormente. No, que la teoría es que en realidad ustedes se posicionan en el lugar del profesional consultado por la fundación porque tiene ganas de hacer un convenio o sea, quiere poder contener y propiciar nuevas oportunidades para la comunidad que rodea. Entonces la fundación no tiene idea cuáles son las organizaciones que están cerca de su territorio con las cuales puede aliarse y poder emprender. Entonces los contacta para que hagan esto, elaboren el mapeo territorial, seleccionen las organizaciones y elijan una con la cual hacer el convenio. La que termine siendo elegida en realidad va a ser la que tenga más relevancia para los objetivos de la fundación posteriormente, ¿no? María Noel, vos preguntaste, levantaste la mano. No, profe, quise poner el ok y levanté la mano, perdón. No pasa nada. Claro, ¿Lo ven así? ¿Lo pueden marcar? Igual, Gustavo. Sí, igual las otras dos las identificamos y hablamos un poco de cómo son, ¿no es cierto? Correcto, porque esa es la parte del mapeo. El mapeo Claro. habla de la preselección de 3 organizaciones. Y en eso van a hacer la ficha técnica de cada una. Bueno. Esa es la parte de la consigna donde habla de mapeo territorial. Hacer la ficha de cada organización es la parte del mapeo. Y después, en virtud de la posible relevancia de la alianza estratégica, es que van a elegir con cuál vamos a firmar convenio. Porque esta, ¿qué le va a facilitar a la fundación? Bien. ¿Sí? Bien, ahora se los voy a mandar yo por WhatsApp, se los voy a hacer llegar, así lo tienen la consigna formalmente. Pero como verán, es la parte más rica que yo quiero resaltar del tema del trabajo de investigación. Y, o sea, ver cómo hacemos esto que estábamos hablando al principio, de articular una red durable y qué beneficios podemos conseguir. Y qué oportunidades pueden conseguir de nosotros, ¿no? Que le vayamos a presentar una propuesta de una organización y cómo eso puede nutrir también el proceso y continuar expansivamente. La idea es buscar el desarrollo territorial y un desarrollo territorial sustentable. Esos serían los 2 puntos del esquema, ¿sí? Lo que más me interesa son cosas que tienen que ver con la práctica, con que puedan emplear el tiempo, la investigación, la metodología, o sea, que construyan un contenido rico, ¿sí? de contenido académico rico, ¿sí? Que les sirva a la semana para poder articúlense el tiempo como gusten, yo eso. La idea es que trabajen también lo que les sea conveniente, si les resulta útil la realidad, si les resulta útil la ficción. Lo importante en ambos casos va a ser siempre la lógica en la fundamentación. Silencio total. Está bueno, es un ejercicio práctico de cuando sean licenciadas, licenciados, nos pone en un lugar profesional también, de responsabilidad y bueno, y también para adquirir todas las herramientas que fuimos incorporando durante este cuatrimestre, que no es menor. Así que me parece que es un trabajo súper interesante, es lúdico, porque podemos elegir o construir una organización que se adecue a lo que estamos necesitando y el enfoque que le queremos dar. Así que va a estar buenísimo. Es fácil, compañeros.
Es súper abierto, o sea, lo que pasa con lo súper abierto es que también, o sea, cuando uno nos da muchas, es todo mucho más sencillo cuando me dice, te escriba el concepto, sí, te paso acá, dice, la organización sin fines de lucro es 2 puntos, ¿ok? Sí, una pavada, ¿ok? Yo te pregunto, vos me decís y listo. Es un poco más, el tema de siempre que planteamos es, la idea es dejarles planteada o sembrar esta semilla del trabajo de investigación, cuando mañana nos tengamos que poner, o sea, dejarles abierto el panorama y poder elegir real, ficticio, tengo que armar, tengo que crear, ¿qué hago? Es como lo que se van a encontrar en algún momento, de decir, tengo que hacer mi trabajo final, tengo que elegir un tema, o sea, ni siquiera les están dando una estructura. ¿De qué hablo? ¿Sobre qué voy a investigar? O sea, es como más amplio, o sea, el trabajo final es como la puerta a lo que querramos desarrollar. Acá tenemos un marco, ¿sí? Una descripción con una introducción, con un contexto determinado, vamos a hacerlo de a poquito, ¿sí? Vamos a empezar a caminar esta modalidad de investigación de a poquito, de manera que ustedes puedan tomar elementos que van a tener que en algún momento tener que trabajar en el trabajo final. Entonces, empecemos a tomar ideas de a poquito y las volcamos en el examen. Esa es la práctica, ¿sí? O sea, yo incluso lo que tienen planteado en la consigna es un recorte de realidad, que no lo van a tener cuando hagan el trabajo final porque es a libre disposición de lo que quieran. O sea, en este caso hay un recorte de realidad donde hay algunos ítems para trabajar investigación, 3 o 4. Organización, objeto, el entramado, dónde está ubicada, ¿sí? ¿Okay? Hay cierto marco de contención para que tampoco sea abrumador, porque si no, escriban sobre lo que quieran de este tema. Chao. Entonces, hay cierto marco de contención para seguir la consigna del examen. Y de ahí son libres. O sea, y la libertad tiene que ver con poder también recabar este vocabulario académico, ir buscando la metodología de investigación más correcta que les resulte poder armarlo. A veces tenemos toda la información y ponerla en el papel nos cuesta un montón, entonces vamos teniendo que aprender el poder de la síntesis, de segmentar la información que tenemos, ¿sí? Todo esto son las cosas que me interesan a mí del trabajo. No que me puedan definir los conceptos, sino me interesan estas partes que se lleven de la experiencia práctica, ¿sí? Así que bueno, yo no los quiero demorar más. Si tienen alguna duda, igualmente si les surge cualquier problema durante el transcurso de la semana, si hay algún inconveniente o algo que les genere dudas mientras que van desarrollándolo, porque ahora ni se pongan a leerlo, o sea, relax, viernes a la noche, mañana lo vemos o el lunes lo vemos, administren el tiempo como más les guste, de tal forma, algunos corren y trabajan mejor bajo presión y lo hacen el jueves a la noche, yo me muero, pero como gusten, ¿sí? O sea, la idea es que el viernes a las 6 de la tarde para nuestro encuentro tengamos la suerte de que todos los exámenes estén recibidos, porque esa es mi principal condición de poderlos evaluar, ¿sí? Porque manejar los tiempos también es un punto importante, ¿sí? Cuando les pidan un proyecto lo van a tener que hacer para cuando el proyecto tiene que salir, porque si no, como les dije la otra vez, pierdo la licitación, pierdo el contrato, pierdo el programa, ¿sí? Si me tengo que subir a un bondi que de repente cierra. Entonces, el trabajo tiene que estar hecho en el plazo establecido, el proyecto tiene que estar presentado en el plazo fijado. Así que son los tips de profesionalidad que les pido que manejen. ¿Sí? Siendo las 8:20, ya los dispersé 20 minutos más de lo que normalmente estamos. Yo les agradezco que estén ahí. Con Carla estamos en el WhatsApp si les surgen dudas mientras que lo van trabajando. Así que me cuentan cualquier cosa, me contactan. Y espero que lo disfruten. Traten también de disfrutarlo porque es rico poder tratar de crear en este sentido. Así que espero que lo disfruten la actividad
más allá del proceso evaluativo, que puedan llevarse las herramientas de la práctica. ¿Sí? Gracias, profe. No, a ustedes por estar ahí, que tengan buen fin de semana, buena de semana y éxitos, chicos. Buen fin de Buen fin de semana. Gracias. Gracias. Chau, chau. Chao, compa. Chao,